Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Niñas y niños, atentos, que el tren está a punto de llegar, pero esta vez a la estación número 4, el área de comunicación. Y en esta estación hablaremos sobre cómo realicé la presentación de la organización de mis actividades para favorecer la convivencia en mi hogar. Para esta actividad necesitarás buscar en tu portafolio el video o audio de tu presentación sobre las actividades que favorecen la convivencia. ¡Vamos, búscalo! Además, también necesitarás el cuarto vagón del tren de tus aprendizajes. Para empezar, recuerda, durante esta semana estamos haciendo un viaje sobre tus aprendizajes. El primer día nos detuvimos en la estación 1 para descubrir qué aprendimos en el área de ciencia y tecnología. Así descubrimos cómo hicimos para saber cómo se produce el día y la noche. En la estación 2 nos detuvimos en el área de matemática. Así descubrimos cómo hicimos para descubrir cuánto tiempo dura una actividad. En la estación 3 nos detuvimos en el área de personal social. Ahí descubrimos cómo hicimos para organizar nuestras actividades que favorecen a la convivencia familiar. Y el día de hoy, te invitamos a seguir con tu recorrido. Te toca visitar la estación 4 para seguir identificando tus avances, dificultades y proponer mejoras en tu presentación de las actividades que favorecen la convivencia. Para ello, nuestras metas serán: primero, revisar y explicar cómo hiciste tu presentación sobre las actividades que favorecen la convivencia, identificando tus logros y dificultades, así como reconocer lo que debes hacer para seguir mejorando tus aprendizajes. Muy bien, para poder continuar nuestro recorrido, recuerda los pasos para completar el vagón 4 del tren de tus aprendizajes. Recuérdalo, son 4 preguntitas que te van a ayudar. La primera, que es identificar. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? Tienes que identificar cuál fue la meta que tenías que cumplir para esta actividad. Paso 2. Revisar qué características o criterios debe de tener tu trabajo. ¿Qué características tenía que cumplir tu trabajo? Y en el paso 3, observar. Debes observar qué avances y logros tuviste, qué dificultades has tenido y cómo te sentiste en esta actividad. Finalmente, proponer. ¿Qué acciones me pueden ayudar a seguir mejorando? Empecemos entonces. Paso 1. Identificar. ¿Cuál fue el desafío o metas de la actividad? Presta mucha atención a esta pregunta porque te va a ayudar a responder la primera pregunta del tren de tus aprendizajes. Muy bien, empecemos. Para responder cuál fue el desafío o meta, es necesario que busques entre tu portafolio las actividades que realizamos y que corresponden a la semana 22 y 23. Seguro que tú has encontrado, igual que Manuel, estas actividades. Fíjate, relacionadas al juego, la luz y la sombra y el horario que elaboraste junto a tu familia sobre las actividades que favorecen la convivencia. Pero además de esto, vamos a necesitar el video o el audio donde registraste tu presentación. ¿Ya lo tienes? Listo. Ahora responde. ¿Qué hiciste en la actividad? Organizamos y presentamos nuestras actividades que favorecen la convivencia. ¿Qué hiciste en esta actividad? ¿Recuerdas? Muy bien, tuvimos que presentar una exposición, pero antes nos preparamos, nos organizamos. Tuviste que elaborar algunos materiales, algunas tarjetas y te tuviste que preparar, tuviste que ensayar, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora responde. ¿Cuál fue el desafío o la meta que trazamos al iniciar la actividad? ¿Cuál era tu meta o desafío? Sí, ¿verdad? Tu meta o desafío era presentar tu exposición sobre las actividades que favorecen la convivencia. Muy bien, ya tienes identificada tu meta o desafío. Ahora, continuemos. Paso 2. Fíjate, es la segunda pregunta del tren de tus aprendizajes. Revisar. ¿Qué características o criterios debe de tener tu trabajo?
¿Qué características tenía que tener tu presentación? Presta mucha atención. Esta era la ficha de evaluación que también se te presentó en esa actividad y que tú tenías que revisar si las cumplías o no las cumplías. Veamos entonces. Primer criterio. Explicar usando un tono de voz adecuado, gestos con movimientos de manos y desplazamiento del cuerpo. Utilizar expresiones como para iniciar, luego, también y para terminar. Al momento de exponer, utilizar recursos y materiales que elaboró. Expresar con claridad lo que investigué y los juegos que hicimos con la luz y la sombra. Expresar con claridad la estimación del tiempo. Veamos entonces. ¿Cómo debe ser la voz durante la presentación? Muy bien, tu tono de voz debe ser adecuado. Recuerda que no puede ser muy alto ni muy bajito, tiene que ser adecuado. ¿Qué se debe utilizar durante la presentación? ¿Qué debes utilizar? Fíjate en esta ficha, utilizar las expresiones como para iniciar, luego, también y para terminar. ¿Qué ideas se debe explicar durante la presentación? ¿Qué ideas debes expresar? Por ejemplo, expresar con claridad lo que investigué y los juegos que hicimos con la luz y la sombra. Y expresar con claridad la estimación del tiempo. Muy bien. Ahora que ya tienes muy claro los criterios que tiene que tener tu trabajo para poder evaluarte, entonces vamos a la pregunta 3 del tren de tus aprendizajes. Observar. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo hiciste tu presentación? Presta mucha atención porque aquí vas a identificar cuáles fueron tus logros y cuáles tus dificultades. Para ello, es necesario que tengas a la mano el video de tu presentación o el audio. Mira, te voy a presentar un ejemplo. Este niño es José. José ha presentado su presentación sobre las actividades que favorecen la convivencia en su hogar. José ha elaborado un mural sencillo para su presentación. Su mural estuvo dividido en 6 partes: el día y la noche, con dibujos del sol y la luna, un listado de actividades acompañados de un reloj, actividades que desarrolla durante el día y la noche, un cuadro de actividades que lo hacen sentir bien y otro cuadro con juegos. Veamos entonces. Observa muy bien. En la parte derecha o en la mano derecha, él tiene un puntero. ¿Para qué crees que lo tendrá? Muy bien, para poder señalar todos los materiales que ha elaborado. Recuerda que este es un criterio a evaluar. Veamos entonces. José inicia su exposición mencionando su nombre, edad y qué hará. Él dice: me llamo José, tengo 8 años y voy a hacer mi exposición. Indicando la imagen del Sol y la Tierra, menciona: la rotación de la Tierra significa que la Tierra gira sobre sí misma por 24 horas y en el lado que recibe la luz del Sol es de día y donde no la recibe es de noche. Un ejemplo: el Sol es como una linterna y el planeta Tierra es una pelota. Luego, señalando el cuadro con el listado de actividades y el reloj, comunica que a las 10 de la mañana observa sus clases en la TV, a las 11 de la mañana hace su tarea y a la 1 de la tarde debe almorzar. Refiriéndose al tercer recuadro de las actividades de día y de noche, expone: en la mañana hago mi tarea, como en la mañana un rato, juego y hago mi tarea. En la noche descanso y repaso mi cuaderno. Y en la noche descanso y repaso mi cuaderno. Indicando el cuarto cuadro dice: ¿qué nos hace sentir bien? Jugar al fútbol, jugar cartas, leer un libro. Estos juegos se realizan en mi familia. Otro juego que puedo jugar son los tiros o saltar con la soga, etc. Señalando el cuadro donde hay una lista de juegos, lee: todos estos juegos realizo en mi casa. El juego con el trompo y las cartas. También jugamos la batisoga. Gracias. Realiza una venia para despedirse. Ahora responde: ¿cómo crees que se sintió José al presentar su exposición?
¿Cómo crees que se sintió? ¿Emocionado? ¿Nervioso? ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal lo hizo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué logros y dificultades pudiste notar? ¿Cómo crees que podemos señalar cuáles fueron sus logros y dificultades? Muy bien, tendríamos que evaluarlo según los criterios de evaluación. Veamos entonces. Bien, ahora es momento de evaluar según la ficha de evaluación de las características o criterios que tiene que tener tu presentación. Fíjate, vamos a ver qué criterios debe tener tu presentación. Primero, explicar usando un tono de voz adecuado, gestos con movimiento de manos y desplazamiento del cuerpo. Segundo, utilizar expresiones como para iniciar, luego, también y para terminar. Vamos a detenernos en esta segunda característica o criterio de tu presentación. Veamos y vamos a analizar el caso de José. José, ¿cumplió con esta característica o aún le falta? Veamos. José inicia su exposición mencionando su nombre, edad y qué hará. Él empieza así. Me llamo José, tengo 8 años y voy a hacer mi exposición. Indicando la imagen del Sol y la Tierra menciona: la rotación de la Tierra significa que la Tierra gira sobre sí misma por 24 horas, y en el lado que recibe la luz del Sol es de día, y donde no la recibe es de noche. Un ejemplo, el Sol es como una linterna, y el planeta Tierra es una pelota. Luego de haber observado y leído su presentación de José, responde: ¿qué expresiones utiliza José al iniciar su participación? ¿Utiliza alguna expresión? Fíjate, él empieza y dice así: me llamo José, tengo 8 años y voy a hacer mi exposición. La rotación de la Tierra significa que la Tierra gira sobre sí misma por 24 horas. Y en el lado que recibe la luz del Sol es de día, y donde no la recibe es de noche. Entonces, ¿él ha utilizado alguna expresión? No, ¿verdad? Y recuerda que la característica o criterio decía que tú tenías que utilizar expresiones como para iniciar, luego, también y para terminar. José no las ha usado. Veamos, ¿cuál de ellas debería utilizar y en qué parte? Por ejemplo, si él empieza y dice: me llamo José, tengo 8 años y voy a hacer mi exposición, ¿qué podría utilizar? Para iniciar, voy a hablar sobre la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra significa que la Tierra gira sobre sí misma por 24 horas, y en el lado que recibe la luz del Sol es de día, y donde no la recibe es de noche. Un ejemplo, el Sol es como una linterna y el planeta Tierra es una pelota. Fíjate cómo cambia la exposición cuando utilizamos estas expresiones. Ahora es momento de evaluarlo. José, ¿utilizó las expresiones? ¿Qué dicen, chicos? No, aún le falta realizar o utilizar estas expresiones en su presentación. Ahora revisa tu video o tu audio y fíjate, ¿lo hiciste o aún te falta? Muy bien, ahora es momento para continuar evaluando tu presentación. Ahora vayamos al criterio número 3. Veamos, ¿qué dice? Al momento de exponer, utilizar recursos y materiales que elaboró. Veamos si José lo hizo o aún le falta. Leamos una parte de su presentación. Dice así: José iniciando su exposición, mencionando su nombre, edad y qué hará. Dice: me llamo José, tengo 8 años y voy a hacer mi exposición. Indicando la imagen del Sol y la Tierra, menciona. Entonces fíjate y responde: ¿notaste si utilizó recursos y materiales durante la presentación? Sí, ¿verdad? Él tenía un puntero en la mano e indicando la imagen del Sol y la Tierra, él empezó a mencionar. Entonces, sí utilizó sus recursos y materiales durante su presentación. ¿Los materiales que usó le ayudaron a explicar sus ideas? ¿Crees que le ayudó? ¿Por qué? Sí, ¿no? A veces los dibujos que colocamos para presentar
nos ayudan a seguir una secuencia, ¿no? Para no olvidarnos las cosas de las que queremos hablar. Nos ayudan a organizar también nuestra exposición. Entonces, ahora es momento de evaluarlo. ¿Lo hizo o aún le falta? José, al momento de exponer, ¿utilizó recursos y materiales que elaboró? Sí, muy bien. José, sí lo hizo. Ahora evalúa tú. ¿Lo hiciste o aún te falta? Observa tu video y fíjate, ¿lo hiciste o aún te falta? Muy bien, luego de haber identificado tus logros y tus dificultades, ahora es momento de irnos a la pregunta 4 del vagón de tus aprendizajes. Pensar y proponer. Proponer acciones de mejora. ¿Cómo podemos seguir mejorando? ¿Cómo crees que debes de seguir mejorando? Veamos. Para ello, vamos a utilizar el cuadro de las características o criterios que tiene que tener tu presentación. Y veamos entonces. Nosotros hemos analizado la segunda y la tercera característica. Por ejemplo, utilizar expresiones como para iniciar, luego, también y para terminar. En el caso de José, ¿lo hizo? No, ¿verdad? Él no utilizó estas expresiones. Entonces, ¿qué le podríamos proponer para seguir mejorando? Utilizar otros términos. Aún le falta porque no utilizó las expresiones. ¿Y cómo puede mejorar? Familiarizarse con las expresiones para iniciar, luego, también y para terminar. Es decir, seguir practicando el uso de estas expresiones. Así podrá seguir mejorando sus presentaciones. Entonces, al momento de exponer, ¿utilizó recursos y materiales que elaboró? Esta tercera característica, ¿lo hizo bien? Sí, él usó los cuadros y gráficos que elaboró y también habilitó un puntero. Entonces, ¿cómo puede seguir mejorando? Si esto sí lo hizo y le funcionó, entonces debe de seguir considerando los materiales que le ayuden en sus presentaciones. Recuerda que las cosas que nos funcionan tenemos que seguir utilizándolas y las que no tenemos que adecuarlas para seguir mejorando. Muy bien, ahora es momento de que tú te evalúes. ¿Qué características hiciste bien y cuáles aún te faltan? ¿Y cómo puedes seguir mejorando? Vamos, tú puedes. Muy bien, ahora sí, es momento para que contestes las 4 preguntas del tren de tus aprendizajes. Recuerda, cada una de ellas te va a ayudar a evaluarte qué logros has tenido, qué dificultades tuviste y finalmente, qué puedes hacer para mejorar. Vamos, tú puedes. Recuerda, al realizar las actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. Expresa libremente tus respuestas. No tengas temor a equivocarte. Para terminar esta actividad, evalúa tus emociones. Para ello, pinta cómo te sentiste del 1 al 3. Recuerda que el 3 es muy feliz, feliz, no tan feliz. Vamos, evalúate. Empieza por tus logros. ¿Cómo te sentiste al ver tus logros? Pinta. Al ver tus dificultades, ¿cómo te sentiste? ¿Poco feliz, feliz o muy feliz? Al ver mis trabajos y aprender más, ¿cómo te sentiste? Y al poner en práctica los nuevos aprendizajes, ¿cómo te sentiste? ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta actividad. ¡Hasta la próxima!